voy a explicar un monográfico de 7 vídeos que van a estar todos encadenados, donde lo que voy a explicar fundamentalmente son los métodos de contabilidad de costes para fijar el coste unitario de un producto o servicio y fijar posteriormente el precio de venta al que debemos comercializar ese producto o servicio. Si vais a mi blog antonioalcocer.com y dentro de pincháis en blog, vais a ver que hay aquí un artículo del 11 de agosto donde pone full costing, direct costing, coste de imputación racional, costes ABC. Bueno, en este artículo explico conceptualmente la base teórica de todas estas metodologías que voy a explicar en 7 vídeos. Si podéis ver, pues bueno, empiezo hablando de los costes variables fijos, directos e indirectos y luego los métodos de la contabilidad de costes, ¿no? Yo voy a explicar el método full costing o coste completo. Posteriormente explicaré el método coste de imputación racional, que es una mejora del full costing. Posteriormente entraré a explicar en el tercer vídeo los costes parciales o de direct costing que tenemos, donde fundamentalmente hay 3 métodos. Uno es el direct costing, costes variables, otro es direct costing, costes directos, y otro es una evolución del direct costing, costes variables, un perfeccionamiento o evolución. Luego, dentro de los costes parciales tenemos 3 métodos. Posteriormente hablaré en un sexto vídeo de lo que son los sistemas de costes ABC para finalmente terminar con el coste estándar versus costes históricos o reales. Fijaros que hablo en primer lugar de la diferencia entre la contabilidad general y la contabilidad de costes para que entendamos un poco el contexto. Y una vez que hago esa distinción, empiezo a explicar lo que son costes directos e indirectos y una clasificación. Hablo posteriormente de lo que son costes variables y fijos con un ejemplo, ¿no?, de clasificación para empezar ya con los métodos de contabilidad de costes, ¿no? Veis que empiezo en el primer procedimiento, método full costing. Tenemos dos opciones, el full costing y el coste de imputación racional. El primer método que voy a explicar es el full costing, donde aquí está explicado su fundamento teórico. Fijaros que se va a fundamentar en que este es el método de contabilidad de costes que surge inicialmente, o el más antiguo, surge en el mundo anglosajón y bueno, es muy utilizado por estas empresas, ¿no? Se caracteriza porque clasifica los costes en directos e indirectos, es decir, directos quiere decir directamente relacionados con el proceso productivo e indirectos son costes que no tienen nada que ver con el proceso productivo. Además, lo que hace es imputar todos los costes, sean directos o indirectos, al coste final del producto, que yo lo voy a llamar CFP, coste final del producto, también conocido coste de la mercancía vendida, CMV, o en inglés Cost of Goods Sold, COGS. Luego, fijaros, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta metodología? Imputar al coste final del producto todos los costes. ¿Y cómo están clasificados? En directos más indirectos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que como todos los costes existentes están imputados al producto, no queda ningún coste imputable al ejercicio o periodo fiscal. ¿De acuerdo? Todos los costes se imputan directamente a los productos, luego no hay costes del ejercicio o en el periodo fiscal, por eso este modelo. Y vamos a empezar con los datos del ejercicio numérico que he preparado en este. Fijaros, somos una empresa que fabrica y comercializa ordenadores, esto es importante. Como hemos dicho, vamos a calcular los costes por diversos métodos, empezando por el método full costing, y posteriormente, una vez que hayamos establecido el coste del producto, pues vamos a establecer el precio de venta. Fijaros que, como he dicho, el full costing se caracteriza porque al coste final del producto le vamos a imputar todos los costes directos e indirectos y en los costes del periodo no va a quedar ningún coste. Posteriormente voy a hacer una cuenta de resultados de la contabilidad analítica o de costes y otra de la contabilidad general. Porque acordaros, una cosa es como nosotros internamente cataloguemos los costes, es decir, contabilidad analítica de gestión o de costes, y luego obviamente nosotros no podemos presentar las cuentas de la contabilidad general como nos dé la gana. Internamente haremos una serie de pautas dentro de unos límites, más o menos nos organizaremos como mejor nos venga a nosotros dentro de la tipología de nuestro negocio, pero a la hora de presentar los resultados de la empresa hay que seguir un marco contable que es el que marca la contabilidad general. Y aquí es donde va a haber como una disociación, ¿no? O diferencias. Una cosa es la contabilidad analítica y otra cosa es luego cómo llevamos eso a la cuenta de resultados, a los estados financieros, es decir, a los estados financieros que nos exige el marco contable, que nos exige el plan general contable. Dicho esto, ¿qué datos tenemos? Por un lado, sabemos que la seguridad social a cargo de la empresa es un 30%, que el impuesto de sociedades es el 25% para el caso español,
que el impuesto del valor añadido sobre los productos o servicios que se consumen o se venden es el 21%. Tenemos un margen de ganancia sobre precio, y esto es muy importante que lo tengamos claro. El margen de ganancia es el 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo conozco cuál es el precio sin IVA, sé que el 30% es margen, es decir, el 30% del precio sin IVA es el margen de ganancia, y obviamente el 70% del precio será el coste unitario del producto. Luego el coste final unitario del producto más el margen me da el precio sin IVA. ¿Esto por qué lo digo y por qué es importante? Porque fijaros, yo para sacar el precio sin IVA, con IVA, disculpar, el precio de venta del producto, voy a primero calcular el coste final del producto. Cuando tenga eso, de esta ecuación de aquí, yo sé que el 70% del coste final del producto es el 70%, disculpad, del precio sin IVA es el coste final del producto. ¿De acuerdo? Es decir, el 70% del precio sin IVA sería este rectángulo amarillo. Y obviamente, si yo divido el coste final del producto entre el 70%, me va a dar el precio sin IVA. Luego, yo voy a sacar el coste final del producto. Con este coste final del producto, lo siguiente que voy a sacar es el precio sin IVA. La diferencia entre el precio sin IVA y coste final del producto me va a dar el margen de ganancia. Cuando tenga el precio sin IVA, le voy a sumar el 21% de IVA, ¿no? El 21% del precio sin IVA, ¿no? El 21% del precio sin IVA me dará el IVA. Y si al precio sin IVA más el IVA, llegaré al precio de venta con IVA, que es también lo que yo quiero obtener. ¿De acuerdo? Luego obtendré el precio de venta con IVA, PVP, y el precio de venta sin IVA. ¿Qué más datos conocemos? Conocemos el CAPEX o plan de inversiones. Acordaros que el CAPEX es el dinero que una empresa se gasta en comprar activo no corriente, es decir, esa infraestructura que necesita para poder fabricar o vender un producto o servicio. Esto en inglés se llama Capital Expenditures o CAPEX, y en este caso tenemos dos tipos de activo no corriente. Maquinaria, que es un activo no corriente productivo, y por otro lado, activo no corriente que no es de producción. Y veréis posteriormente por qué hago esta distinción. ¿Vale? Las máquinas nos cuestan 200.000 euros, la vida útil es 8 años, por lo tanto la pérdida de valor anual será 200.000 euros entre 8 si asumimos que hay una depreciación lineal, ¿no? Luego esta máquina envejece, vamos a imputar un gasto de 25.000 euros. De la misma manera, los activos no corrientes no productivos son 800.000 euros entre 4, quiere decir que vamos a imputar una pérdida de valor anual y un gasto por esta inversión de 800.000 euros, un gasto anual de 200.000 euros. ¿Qué más tenemos que saber? Esta máquina que hemos comprado tiene una capacidad de fabricación nominal de 140.000 unidades al año. Es decir, si la máquina no se estropeara o no tuviera parones para mantenimiento o parones para cambiar lo que es la configuración o setup de la línea de fabricación, porque fabrica productos distintos, pues obviamente en su escenario ideal fabricaría 140.000 unidades. Pero ¿qué ocurre? Que ese no es el escenario ideal. Al final hay ineficiencias, ¿no? Como he dicho, son ineficiencias motivadas por los parones por averías, por los parones por mantenimiento y por parones, por ejemplo, por el setup, ¿no? Cambio de la configuración. ¿Y esto qué hace? Que en vez de poder fabricar 140.000 unidades al año, tengamos una capacidad efectiva de 120.000. Y obviamente una cosa es la capacidad efectiva y otra cosa es lo que al final el porcentaje de utilización sobre capacidad efectiva. En este caso estamos estimando que se venden 100.000 unidades y asumimos que lo que se fabrica es igual a lo que se vende. Es decir, vamos a funcionar sin stock. Luego, en este caso, la fabricación real son 100.000 unidades. Y voy a definir un ratio que es el porcentaje de utilización de máquina o porcentaje de actividad X, que básicamente va a ser la división de la fabricación real que tenemos, 100.000, dividido de la capacidad efectiva. Y obtenemos un 83,33%. Y obviamente nos queda que 1 menos X, pues será el 100% menos el 83%, quiere decir que hay un 16,66% de la capacidad de fabricación que no hemos utilizado. Esto lo estoy diciendo porque estos datos los vamos a necesitar para el método de imputación racional. ¿De acuerdo? Y por eso he hecho y he explicado este cálculo. ¿Qué más sabemos? Por otro lado, sabemos que tenemos unos gastos de Selling General and Administration, es decir, gastos que no son de fabricación, son los gastos de infraestructura por operar al año. Fijaros que tenemos por un lado
los gastos de transporte, donde son 30 euros por unidad vendida, luego al año vamos a gastar 30 por las 100.000 unidades que estamos vendiendo, son 3 millones. Tenemos un gasto de alquiler de la fábrica por 300.000, alquiler de oficina 120.000, sueldos y salarios. Fijaros que aquí pongo no producción más el coste de la seguridad social de los sueldos y salarios. Es decir, estos son los sueldos y salarios más el coste del 30% de todos el personal que no se consideran fabricación, producción. Bueno, 1 millón. Por el uso de licencias de software, 50.000 euros, primas a seguros, 15.000. Fijaros que aquí pongo suministros, todo lo que es luz, agua, internet, que no está relacionado con el proceso productivo. Fijaros que si nosotros tenemos robots o maquinaria que fabrican ordenadores, estos robots van a consumir una electricidad y esta electricidad no es lo mismo que la electricidad que hay en las oficinas centrales donde está el departamento de marketing o el departamento financiero o el equipo de ventas. Esa electricidad de marketing y ventas no tiene nada que ver con la electricidad consumida en el proceso productivo y veremos por qué, ¿no? Luego tenemos un presupuesto de marketing y ventas que tiene dos conceptos. Por un lado, 3 millones. Imaginaros, pues, aparecer en redes sociales, elaboración de cuñas de radio, aparecer en televisión, descuentos de producto, promociones. Y aquí tenemos también una promoción que se llama cashback, ¿no? Que básicamente es un reembolso. Un reembolso quiere decir que por cada ordenador que vendamos hacemos un reintegro o reembolso al cliente de 50 euros. Compra el ordenador, rellena sus datos, los envía esa tarjeta a nivel online o a nivel postal con sus datos y se hace un abono de 50 euros. Como estamos vendiendo 100.000 unidades a 50.000 euros, el coste de los cashbacks anualmente será 5 millones. Luego tenemos servicios profesionales independientes por 400.000, esto es todo lo que se subcontrata a empresas terceras. Y finalmente lo que son tasas y tributos, que son impuestos, tasas y tributos de naturaleza a nivel local, ayuntamiento o comunidad, sin incluir el impuesto de sociedades. Aquí puede estar, por ejemplo, pues una tasa de basuras o una tasa por el impuesto por un impuesto de bienes e inmuebles o por unos honorarios tasas técnicas que haya que pagar al ayuntamiento, básicamente impuestos, ¿no? Tasas y tributos de naturaleza local o al ayuntamiento, pero no estamos incluyendo el impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, estos son los principales elementos, ¿no? CAPEX, COGS, SGA y obviamente tenemos un elemento más que son los gastos financieros, ¿de acuerdo? Todas las empresas, por lo general, tienen una financiación fundamentalmente vía accionistas y bancos, lo que es financiación no espontánea, ¿de acuerdo? La que no surge por la operativa. Supongamos que hay que pagar gastos financieros por los préstamos bancarios 1 millón de euros al año. Estos son intereses. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la metodología full costing? Pues como hemos dicho, al coste final del producto le vamos a imputar todos los costes directos e indirectos y en costes del periodo anual. Entonces hay que hacer una catalogación de los costes en directos e indirectos. Pues vamos a empezar. ¿Cuáles son los costes indirectos? Los que no están relacionados con el proceso productivo. Pues fijaros que por un lado vamos a tener la depreciación y amortización de la maquinaria, y ahora explicaré por qué es este motivo. Y por otro lado, la depreciación y amortización del activo no corriente que se considera no productivo. No productivo. ¿Vale? Entonces, fijaros. Fijaros que cuando nosotros, el CAPEX es el dinero que nosotros nos gastamos en comprar activo no corriente, que esto es 200.000 más 800.000, eso es 1 millón. Ahora, eso es caja o cash flow o efectivo que nos gastamos hoy para tener una maquinaria que operará 8 o 4 años contablemente. Ahora, ¿cómo imputamos eso como gasto? Pues fijaros, la maquinaria vía depreciación y amortización 25.000 y el activo no corriente no productivo por 200.000. Obviamente, la máquina es un recurso que está asociado a la producción, ¿no? Del bien o servicio, ¿no? En este caso el ordenador. Luego deberíamos catalogarlo como coste directo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la máquina está directamente relacionada con el proceso productivo. El proceso productivo lo hemos definido en el COGS, ¿de acuerdo? ¿Y el COGS qué elementos tiene? Pues obviamente el proceso productivo tiene por un lado consumo de materia prima, consumo de mano de obra directa, es decir, operario personal, y finalmente consumo de maquinaria.
¿Y el consumo de maquinaria qué elementos tiene? Pues tiene por un lado, bueno, para poder consumir la máquina hay que comprarla. Es decir, tiene que haber un CAPEX para comprar la máquina, ¿no? Una vez que tenemos la máquina, ¿qué ocurre? Pues hombre, que tenemos que hacer un mantenimiento a la máquina. Y esto también es otro gasto que tenemos a nivel de fabricación. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Consumo de energía eléctrica, ¿no? Esto me parece obvio. Y ahora, ¿qué es lo que estoy yo asumiendo? Fijaros que el proceso de fabricación consume estos tres recursos: materia prima, mano de obra directa y maquinaria, ¿de acuerdo? Y yo lo que voy a asumir es, para este full costing, que no tenemos una manera fácil de imputar esta depreciación y amortización que corresponde a la máquina, que es un recurso de fabricación y que debería imputarse en el COX. No tengo una manera fácil contable de llevar estos 25.000 euros al COX. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer en este full costing es excluir este elemento de lo que es la depreciación y la amortización que habría que imputar por unidad fabricada, por ordenador fabricado. Voy a asumir que no tengo facilidad para imputar. ¿Por qué? Porque voy a introducir este concepto posteriormente en el direct costing evolucionado, ¿no? En ese procedimiento sí que voy a imputar el CAPEX vía depreciación y amortización al COX. Y lo hago para que veáis el matiz. Pero estrictamente, obviamente, la compra de maquinaria, la depreciación y amortización sería un coste directo. Sin embargo, yo voy a considerarlo un coste indirecto, porque voy a asumir que no tengo un método fácil de imputar de manera directa esa depreciación y amortización de 25.000 euros al coste de fabricación COX. Por otro lado, el activo no corriente no producción es indudable que es un coste indirecto, no está relacionado con el proceso de fabricación. ¿Vale? Bueno, dicho esto, volviendo al SGA, vamos a ver qué costes son directos e indirectos. Mirad, transporte es un coste indirecto. Muchas veces hacéis el error de considerarlo un coste de fabricación. El transporte, la logística, el envío del producto al cliente final no es fabricación, no se incluye en el COX. Es un gasto que contablemente es Selling, General and Administration. El alquiler de la fábrica es un coste directo. Vamos a asumir que sí tengo una manera fácil de imputar el coste de alquiler, que son 300.000 euros al año, al producto. ¿De acuerdo? Alquiler de oficina es indirecto, sueldos y salarios indirecto, licencias de software indirecto, primas de seguros indirectos, suministros, fijaros, no producción, indirecto, presupuesto de marketing indirecto, cashback indirecto, servicios profesionales independientes indirecto y tasas y tributos indirectos. Luego, fijaros, de todo el SGA que tengo está el alquiler de la fábrica, ¿vale? El alquiler de la fábrica, que son costes directos. Entonces, fijaros, voy a hacer SGA sin alquiler de la fábrica y SGA alquiler de la fábrica. Y aquí voy a tener SGIA total. Fijaros que el SGIA total será la suma de todos los conceptos. El SGA del alquiler de la fábrica hemos dicho que son 300.000 euros y el SGA sin alquiler de la fábrica sería los 12.925.000 menos los 300.000. Y fijaros que yo he hecho esta categorización porque yo quiero tener por un lado los costes indirectos y los costes directos, ¿no? Entonces fijaros que lo que acabo de hacer es a nivel de SGA separar los que son costes directos de los indirectos. Por eso he hecho todo este cálculo, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, mirar, el CAPEX, ya tenemos claro que la manera de imputar el CAPEX contablemente es vía depreciación y amortización y hemos asumido que tanto la máquina como el resto de no activos son costes indirectos, ¿vale? Por 25 y 200.000. Por otro lado, tenemos el SGA, que ya lo hemos partido en coste indirecto y coste directo, y ahora me falta calcular el coste de fabricación. Esto es lo que se llama el COGS, Cost of Goods Sold. Es decir, el COGS o Cost of Goods Sold es el coste que tenemos por fabricar un ordenador.
Y obviamente ese coste depende de los recursos que se usan en el proceso productivo, que fundamentalmente son materia prima, por otro lado, la mano de obra directa o el operario y las máquinas. ¿De acuerdo? Voy a poner la máquina con otro color para no olvidarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la máquina tiene tres procesos, ¿no? Por un lado hay que comprarla, luego ese CAPEX genera una depreciación y amortización, como hemos dicho, de 25.000 euros, y tendría que ser capaz de imputar esa depreciación y amortización que tengo anual de 25.000 por ordenador, ¿no? Fijaros que esto se puede hacer fácilmente, ¿no? Si yo sé que la de ILA son 25.000 y vendo 100.000 ordenadores, pues está claro que por ordenador la de ILA por ordenador sería 0,25 euros. Luego veis que tengo una manera directa de imputarlo, pero yo estoy asumiendo que no tengo esta manera directa, ¿vale? Para que luego veamos el matiz con la otra metodología de Direct Costing perfeccionada o modificada. ¿Vale? Luego, por otro lado, tengo unos costes de mantenimiento. Fijaros que en este caso nos están diciendo que la maquinaria tiene una vida útil de 8 años y que a lo largo de su vida útil pues hace 1.600.000 movimientos. Entonces, fijaros, voy a quitar estos valores de aquí. Fijaros que si a lo largo de la vida útil hace 1.600.000 movimientos y dura 8 años, pues en un año, ¿cuántos movimientos hace la máquina? Pues fijaros que hace 1.600.000 dividido entre 8, son 200.000 movimientos. Y fijaros que nos están diciendo que cada 20.000 movimientos hay un mantenimiento. Luego, ¿cuántos mantenimientos hago al año? Pues 200.000 entre 20.000 movimientos, hago 10 mantenimientos al año. ¿De acuerdo? Y ahora, si hago 10 mantenimientos al año, ¿cuánto es el coste del mantenimiento? Fijaros que nos dicen que el coste de mantenimiento es 10.000 euros por mantenimiento. ¿Vale? Entonces, fijaros, voy a calcular el coste de mantenimiento anual. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí el COX unitario y el COX anual en euros. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, hemos dicho que en este caso no estoy llevando la parte de depreciación y amortización por el compra de máquina. Ahora, mantenimiento sí, ¿verdad? Fijaros que el mantenimiento sería igual a 10 mantenimientos por 10.000 euros. ¿Vale? Este sería el coste de mantenimiento anual. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto sería el coste de mantenimiento unitario? Pues muy fácil, ¿no? Dividir 100.000 euros al año entre las 100.000 unidades que estoy fabricando. O 1 euro por unidad. ¿Y ahora cuánto sería el consumo de energía eléctrica? Fijaros, el consumo de energía eléctrica nos está diciendo que el coste de la energía eléctrica es 0,12 euros por kilovatio hora, que cada vez que la máquina hace un shot es un movimiento de máquina, un movimiento puede ser una compresión, una estampación, una rotación, inyectar un líquido, es decir, cada shot o movimiento de máquina consume 2 kilovatios hora. Luego, obviamente, cada movimiento de máquina, ¿cuánto me va a costar? Pues 2 kilovatios por 0,12. Es decir, me va a costar 0,24 euros por movimiento. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Fijaros, lo que ocurre es que para fabricar un ordenador necesitamos realizar 4 shots. ¿Vale? ¿De acuerdo? Necesitamos realizar 4 shots. Entonces, fijaros que en este caso, al tener que realizar 4 shots, pues el coste para fabricar un ordenador será igual a multiplicar 4 movimientos de máquina por el coste por movimiento. Eso nos da 0,96 euros, que lo voy a llevar aquí al consumo de energía eléctrica unitario. ¿Vale? Esto, fijaros, que me estaría dando el coste, fijaros que es el consumo de energía por ordenador fabricado. ¿Vale? Fijaros que lo que he hecho ha sido multiplicar 0,24, que es un shot, por 4 shots. Ese es el gasto de energía eléctrica por robot. Como en el año fabrico 100.000 ordenadores por lo que me cuesta el consumo, fijaros que estoy gastando 96.000 euros. Vale, seguimos. Moneda, 2 decimales, quitamos los decimales. Entonces, fijaros, ¿cuánto sería el coste que tenemos
de máquina anual, pues a nivel unitario será la suma de estos tres conceptos, ¿de acuerdo? Y a nivel anual, obviamente, será la suma de los otros tres conceptos, ¿vale? Voy a poner esto todo formato moneda euros y voy a poner 2 decimales, ¿de acuerdo? Vale. Siguiente cosa que necesito, la materia prima. Fijaros que la materia prima está dada, son 200 euros por ordenador. Luego simplemente llevo este valor, 200 euros, y ahora si a 200 euros lo multiplico por los 100.000 ordenadores que nosotros vendemos al año, pues obviamente el COX sería 20 millones, ¿de acuerdo? Voy a quitar aquí los dos decimales porque estamos en cifras de millones de euros y no tiene sentido. Bien, y ahora, ¿cómo calculo? Ya tengo materia prima y maquinaria, ¿cómo calculo el coste de la mano de obra directa o del operario? Bueno, fijaros, nos están diciendo que el salario bruto mensual del operario son 1.500 euros, que se recibe 14 pagas y que trabaja al año 1.720 euros. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros qué es lo que voy a hacer aquí. Voy a poner el salario bruto anual del operario en euros, que va a ser igual a 14 pagas por 1.500. Voy a poner la seguridad social a cargo de la empresa, que sabemos que es el 30% del salario bruto, es decir, a 21.000 euros que tenemos que hacer el 30%, que es coste de seguridad social. Luego, ¿cuál es el coste total de la mano de obra directo para la empresa al año? Los 21.000 euros de salario que le pagamos, más los 6.300 que hay que pagarle al Estado en concepto de seguridad social. Y este sería el coste total anual de la mano de obra directa. Ahora, ¿cuánto trabaja al año esa persona? Pues fijaros, que al año trabaja en minutos, 1.720 horas, estos son horas por el convenio, ¿no? Los convenios de cuánto trabaja una persona en el año, pues suele haber una ley general y luego cada industria puede tener un convenio. Vamos a suponer que son 1.720 horas por 60 minutos. Luego esta persona trabaja al año 103.200 minutos. Y vamos a definir lo que se llama, según los japoneses, un ratio que se llama el shouchin, que son los euros que me cuesta el operario por minuto de operario. Entonces voy a dividir el coste anual del operario, que son 27.300 euros, entre 103.200 minutos. Y lo voy a poner con 4 decimales. Aquí es muy importante trabajar por lo menos con 4 decimales. Luego, fijaros, el shouchin o el coste por minuto trabajado de operario son 0,2645. Bien. Una vez que yo tengo esto, ¿qué ocurre? Que tenemos que saber cuántos minutos dedica el operario a fabricar un ordenador. Y eso está definido por la métrica SST, que se llama Standard Time. ¿Qué es el Standard Time? El número de minutos que dedica un operario a fabricar un portátil. En este caso, 100 minutos. Luego, ¿cuánto va a ser el coste de la mano de obra directa? Muy sencillo. Vamos a multiplicar 100 minutos por el shouchin, por lo que nos cuesta el minuto de operario, que son 26,45 euros. Y obviamente, si multiplicamos por 100.000 unidades, que son las que vendemos al año, 26,45 por 100.000 unidades, pues nos da el coste a nivel de mano de obra directa. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que ya tenemos los valores a nivel de fabricación unitarios y anuales del COX, que los voy a poner aquí. ¿De acuerdo? Fijaros que tenemos el COX, en este caso sería igual a 200 más 26 más 1,96, y también tenemos el valor anual. ¿De acuerdo? Vale. Este sería ya el coste de fabricación. Luego, fijaros, fabricar un portátil nos cuesta 228,41 euros con esta matización. Fijaros que el coste de comprar la maquinaria, que hemos dicho que eran 25.000 euros, que obviamente dividido entre 100.000 serían 0,25. Fijaros que yo lo he puesto a 0, ¿vale? Si yo hago 0,25 por 100.000 serían 25.000, porque estos 25.000, en vez de meterlos aquí en el COX, los voy a meter como coste indirecto de depreciación y amortización. Luego, no me estoy olvidando de ese coste. Vale. Dicha esa matización,
vamos ahora a calcular el full costing. Bien, costes indirectos. Fijaros que tenemos por un lado, voy a poner aquí el unitario y aquí voy a poner el anual en euros. Bien. Fijaros, costes indirectos. Tenemos la depreciación y amortización de la maquinaria. Sabemos que es 25.000 euros. Tenemos por otro lado la de I/A del activo no corriente, el que es no productivo, 200.000. ¿Vale? Ya tenemos toda la parte de CAPEX. Ahora voy con la parte de COGS. COGS son todo costes directos. Por definición, el coste de fabricación es un coste directo. Luego el COGS es coste directo. ¿Qué más costes indirectos tengo? Los de SGA. Entonces, fijaros que aquí tengo SGA sin alquiler de la fábrica y SGA con el alquiler que hemos dicho que era coste directo. Entonces, fijaros, voy a tomar como coste indirecto SGA sin alquiler de la fábrica. ¿Vale? Entonces, el SGA sin el alquiler de la fábrica nos está saliendo 12.625.000, eso es un coste indirecto. ¿Vale? Y luego, obviamente, hay que meter los intereses por los préstamos. Los intereses por los préstamos hemos dicho que son 1 millón de euros, que los tenemos. Bueno, voy a pasar estos anuales, fijaros que ya tengo la suma de las cantidades anuales. Voy a pasar estos anuales a unitarios, donde simplemente es dividir esta cantidad entre las 100.000 unidades que estimo fabricar y vender. ¿Vale? Para tener el valor unitario. ¿De acuerdo? Este valor unitario sí que le voy a poner los decimales, ¿de acuerdo? Y ya tengo los costes indirectos. Fijaros que los quiero para el coste final del producto y lo tengo a nivel unitario, 138,50, y lo tengo a nivel anual, 13.850.000. Esto es lo que yo, en primer lugar, quería obtener. Ahora voy con los costes directos. Vale, los costes directos son los que están directamente relacionados con el proceso de fabricación y aquí tengo por un lado el COGS y tengo el SGA del alquiler de la fábrica. Fijaros que este COGS es un coste variable, es un coste por unidad, mientras el alquiler de la fábrica es un coste fijo. Pero aquí no estoy catalogando por costes variables y costes fijos. ¿Vale? Entonces me voy a olvidar de esto y entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener un valor unitario y anual. ¿Vale? Vamos a calcularlo, ¿vale? El COGS unitario lo tenemos calculado de este ejercicio, nos ha salido 228,41. El SGA de la fábrica lo tengo en términos anuales, lo tengo aquí, 300.000 euros. Y ahora, bueno, pues voy a hacer los cálculos, ¿no? 300.000 euros entre 100.000 unidades que estamos fabricando, ¿vale? Y ahora el coste de COGS, que son 228, el anual lo tengo aquí calculado ya, lo tengo aquí, 22.841.000. Y voy a poner esto formato moneda con 2 decimales. Los unitarios siempre vamos a acostumbrarnos a trabajar con 2 decimales, salvo por ejemplo para el Shouchin, donde tiene sentido llegar al cuarto decimal, ¿de acuerdo? Porque los órdenes de magnitud aquí son importantes, pueden ir al cuarto decimal, ¿vale? Bueno, pues ya tengo los costes directos. Y ya casi he terminado este método, ¿vale? Voy a hacer la suma del COGS unitario más esto. Y fijaros que yo ya tengo todos los costes anuales. Voy a quitar los decimales aquí. Entonces, fijaros que ya tengo, como hacía el método de imputar, el full costing. Acordaros que estamos haciendo el full costing, donde necesito imputar al coste final del producto los directos y los indirectos. Ya tengo aquí los costes directos y los indirectos. Luego, ¿cuánto va a ser el coste final del producto? Fijaros que el coste final del producto va a ser la suma de 138,50 más 231,41. ¿De acuerdo? En este caso nos sale un valor de 369 euros el unitario. ¿Vale?
¿Cuáles serían los costes del periodo? Fijaros que los costes del periodo van a ser 0 euros, porque hemos imputado todos los costes al producto. ¿Vale? Y ahora, si lo ponemos en cantidades anuales, pues obviamente si yo multiplico 369 por los 100.000 unidades que vendo, tengo que sacar un valor anual, que son 36.991.000. Y vamos a poner este formato sin decimales. Bueno, aquí estaría el valor anual. Bueno, pues ya hemos resuelto la contabilidad de costes a nivel del coste unitario. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Fijar el precio de venta. Entonces, fijaros que aquí lo que voy a hacer es, lo voy a calcular aquí, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí, voy a insertar esta cantidad, ¿vale? Y lo vamos a ver. Entonces, fijaros que para el full costing hemos dicho que yo voy a calcular el coste final del producto, que en este caso nos ha salido 369,91 euros, que lo tengo aquí. Ahora, ¿qué ocurre? Que voy a calcular el precio sin IVA como la división de 369,91 entre el 70%, eso me da el precio sin IVA, y obviamente el margen de ganancia sería la resta, 528 menos 369, menos un margen de ganancia de 158. Ahora, ¿cuánto sería el IVA? El IVA va a ser el 21% del precio sin IVA, que es 528,45. ¿Y cuánto es el PVP? Pues la suma del precio sin IVA, 528,45 más el IVA. Y ya tengo establecido la segunda variable. Fijaros que tengo por un lado el precio de venta con IVA o PVP. Tengo por otro lado el precio de venta sin IVA para la cuenta de resultados. Acordaos que en la cuenta de resultados va a precio sin IVA. Y tengo el coste unitario final del producto. ¿Vale? Bueno, ¿qué nos falta ahora por hacer? Bueno, voy a poner aquí una tablita de resumen donde voy a llevar los distintos resultados para que podamos comparar. Fijaros que el coste unitario hemos dicho que es 369,91. Fijaros que los gastos del periodo hemos dicho que no hay ninguno, es 0. El precio de venta sin IVA lo tenemos aquí, en 528,45, y el PVP hemos dicho que es 639,42. Bueno, pues este sería el resultado. Ahora voy a estimar la cuenta de resultados. Y este matiz que voy a explicar ahora es muy importante. Fijaros, a nivel de contabilidad analítica, las ventas netas, pues sería el precio sin IVA, que lo tenemos aquí, 528,45 por las unidades que vendo, que son 100.000. Este sería, voy a ponerlo esto, formato moneda en euros. Moneda, y le voy a quitar los decimales. Entonces, fijaros, tendríamos 52 millones. Ahora, ¿cuál sería el coste final del producto? Bueno, el coste final del producto lo tenemos aquí calculado. Fijaros que tenemos 36.991.000. Luego, ¿cuánto sería el beneficio antes de pagar impuestos? Pues sería 52 menos 36. Me daría un beneficio antes de impuestos de 15 millones. El impuesto de sociedades, hemos dicho que es el 25%, disculpad que lo tenía en una línea incorrecta, hemos dicho que el impuesto de sociedades obviamente es el 25% del beneficio antes de impuestos, luego el 25% de las ganancias antes de pagar impuestos, esos son 3.963.000, luego ¿cuánto sería el resultado del ejercicio de beneficio neto? 15 millones menos 3,9, nos daría un beneficio neto de 11.890.000, ¿vale? Fijaros que si yo ahora voy a la contabilidad general, el formato de la cuenta de resultados, según la normativa International Financial Reporting Standards, es este. Ventas netas menos costes de fabricación, margen bruto, menos SGA nos da el EBITDA, menos DIA nos da el EBIT, menos gastos financieros nos da el BAI, menos impuesto de sociedades nos da el beneficio neto resultado del ejercicio. Entonces, fijaros, las ventas netas obviamente son las mismas, 52 millones. Y aquí está el primer matiz. Fijaros que yo tengo que meter aquí los costes de fabricación. Como yo he catalogado los costes de fabricación en directos e indirectos, pues yo en el COGS tengo que meter por un lado el COGS,
fijaros que tengo aquí anual por fabricar más los 300.000 euros del coste de el alquiler. Fijaros que estaría reclasificando SGA como un coste de fabricación, ¿vale? Porque lo imputaría ese coste fijo de alquiler a un coste de fabricación dentro de eso me daría un margen bruto de 52 menos 23 de 29. Ahora, el SGA, ¿cuánto sería? El SGA en este caso sería el SGA sin el alquiler de la fábrica son 12.625.000. Eso me estaría dando un EBITDA de 29 menos 12 de 17 millones. La D y la A la tenemos aquí, 25.000 más 200.000. Luego eso me daría un EBIT de 17 millones menos 225.000, un EBIT de 16,8 millones de euros. Y los gastos financieros sabemos que son 1 millón de euros. Eso me estaría dando un beneficio antes de impuestos de 16 millones menos 1 millón. Y fijaros que nos queda lo mismo. Si no quedara lo mismo, tendríamos un problema. Entonces, fijaros, los beneficios antes de impuestos son 15.853.000. Ahora, obviamente, hay que pagar el impuesto de sociedades, que es el 25% del beneficio antes de pagar impuestos, que son los 3.963.000, y el resultado del ejercicio nos queda 15 menos 3, nos queda 11.890.000. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, contablemente la cuenta de resultados hay que ponerla así. El único matiz que nos surge como duda podría ser este SGA de la fábrica, donde es cierto que un alquiler contablemente se imputa como SGA. Pero si este SGA de alquiler es un gasto que está relacionado con el proceso productivo y es un coste fijo que está relacionado con fabricación, pues hay que imputarlo al coste de fabricación, que es costos. Y aquí terminamos con el método de full costing. En un vídeo posterior, en el segundo vídeo, voy a explicar el método de imputación racional, que es un método que avanza o complementa o es más moderno o modifica este full costing. ¿De acuerdo? Recordar que somos One Minute Sensei, que todos los vídeos estarán disponibles en YouTube, en la página web y también por otro lado en el blog Antonio Alcocer blog. Muchas gracias por vuestra atención.